Si en los últimos días has empezado a sentir que algo en la realidad está un poco fuera de lugar, como si muchas cosas que pasan en el mundo ya no tuvieran tanto sentido, entonces existe una posibilidad real de que tu conciencia esté empezando a despertar. Y la verdad es que muy pocas personas llegan a este nivel de percepción. La mayoría sigue distraída, viviendo en automático. Pero algunas personas empiezan a notar patrones. Empiezan a sentir que hay algo más allá de las narrativas comunes. Como si una orden invisible estuviera influyendo mucho más en la realidad de lo que siempre nos hicieron creer. En los próximos minutos vas a entender por qué esto está pasando ahora y cómo ciertas leyes universales relacionadas con la atención, la percepción y la causa y efecto pueden explicar por qué sientes que algo está cambiando dentro de ti. Pero cuidado, porque cuando empieces a darte cuenta de lo que realmente está pasando con la conciencia de las personas, puede que ya no puedas volver a ver el mundo de la misma manera. ¿Alguna vez has tenido esa sensación rara de que algo está pasando en el mundo, pero parece que nadie se da cuenta? Como si hubiera una verdad oculta justo frente a los ojos de la gente, mientras casi todos siguen distraídos. Tengo que decirte algo con total sinceridad. Si ese pensamiento ya pasó por tu mente últimamente, puede ser uno de los primeros signos de un despertar de conciencia. Y no, eso no le pasa a todo el mundo. Déjame preguntarte algo muy directo. ¿Te has dado cuenta de cómo, de repente, ciertas ideas aparecen en todos lados al mismo tiempo? En las noticias, en las redes sociales, en conversaciones, como si alguien estuviera empujando una narrativa invisible para moldear la percepción de la realidad. Esto no es solo información circulando. Aquí está actuando un principio muy antiguo de las leyes universales. Quien influye en la mente humana termina influyendo en las decisiones, en las emociones e incluso en el rumbo de la vida. Ahora pon atención a esto, porque casi nadie habla de este detalle. Cuando una creencia se repite miles de veces, empieza a aparecer una verdad absoluta, incluso cuando no lo es. Ese mecanismo afecta directamente a la conciencia, al miedo, a la esperanza y a lo que crees que es posible en tu propia vida. Y es justo ahí cuando mucha gente empieza a sentir ese malestar interno, una especie de confusión silenciosa, como si algo dentro de ti dijera: espera, aquí hay algo que no cuadra. Y mientras más empiezas a observar con claridad, más te das cuenta de algo muy interesante. Tal vez el verdadero campo de batalla nunca fue solo económico, ni político, ni social. La verdadera disputa ocurre en algo mucho más profundo: la atención, la mente y el nivel de conciencia de las personas. Porque cuando alguien aprende a influir en lo que piensas, en lo que sientes y en lo que crees, también influye en tus decisiones, en tu destino y en tu alineación con tu propia esencia. Aquí es donde casi nadie mira. Existe un mecanismo silencioso
que actúa directamente sobre tu conciencia, moviendo tres fuerzas que moldean toda la realidad que vives: pensamiento, emoción y voluntad. Parece algo simple, pero cuando estos tres pilares se desalinean dentro de ti, la persona pierde claridad, pierde lucidez y empieza a vivir en piloto automático, sin darse cuenta. Primero llega el pensamiento, información todo el tiempo, notificaciones, titulares urgentes, opiniones que se contradicen, todo compitiendo por tu atención. Eso fragmenta la mente y crea confusión mental. Después entra la emoción, miedo, ansiedad, la sensación de que algo malo puede pasar en cualquier momento. Y cuando el miedo domina, la voluntad, que debería representar tu dominio interno y tu responsabilidad personal, empieza a debilitarse. Entonces la persona deja de actuar con conciencia y empieza solo a reaccionar. Hay algo muy real del día a día pasando ahora mismo, y muchas veces ni lo notamos. ¿Cuántas veces te levantas, tomas el celular y en menos de 5 minutos ya absorbiste más información de la que tu cerebro debería procesar en horas? En ese momento, tu mente ya fue jalada hacia afuera del silencio interior, lejos de tu propia verdad esencial. Eso rompe el equilibrio natural de la mente humana, porque la mente necesita espacio, espacio para reflexionar, para observar y para mantener la claridad de la conciencia. Ahora quiero hacerte una pregunta sincera. Respóndela en los comentarios, porque de verdad quiero saber algo. ¿Has sentido que tu mente está siempre demasiado ocupada, pero al mismo tiempo lejos de lo que realmente importa? ¿Sí o no? Porque cuando pensamiento, emoción y voluntad son manipulados al mismo tiempo, la persona pierde conexión con su propia esencia. Y eso abre la puerta a algo aún más profundo: la máquina de distracción que secuestra la atención humana. Ahora conecta una cosa con la otra. Si pensamiento, emoción y voluntad pueden ser influenciados, entonces hay algo que necesita ser controlado. Antes que todo, tu atención. La atención probablemente es el recurso más valioso de la conciencia humana. Sin atención, no hay lucidez, no hay autoconocimiento, y mucho menos despertar de conciencia. Mira a tu alrededor. Por un segundo. Notificaciones cada minuto. Videos cortos que nunca terminan. Información compitiendo por tu mente todo el tiempo. Parece entretenimiento inocente, pero hay un efecto silencioso ocurriendo. Tu mente nunca entra en silencio interior. Y cuando no hay silencio, no hay reflexión profunda. Y sin reflexión, la persona pierde contacto con su propia verdad interior, con aquello que realmente
Le da sentido a la vida. Te voy a dar un ejemplo simple. Tal vez ya te ha pasado. Tomas el celular. Solo 5 minutos. Y cuando te das cuenta, ya pasaron 40 minutos. Y al final, ni siquiera recuerdas qué viste. Esto pasa porque la tecnología moderna fue diseñada para capturar la atención humana, usando estímulos rápidos que liberan pequeñas dosis de dopamina. Parece algo pequeño, pero con el tiempo crea un estado constante de distracción mental. Ahora déjame hacerte una pregunta importante. ¿Cuántos momentos de silencio real tuviste hoy? Sin pantalla, sin ruido, sin estímulos. Solo tú y tu propia conciencia. Escribe en los comentarios. Silencio. Si sientes que eso cada vez es más raro en tu vida. Porque cuando la atención es secuestrada todo el tiempo, la persona se aleja de su propia esencia, pierde claridad interior y empieza a vivir dentro de un ruido constante. Y es justo aquí donde dos grandes ilusiones empiezan a dominar la vida moderna. Ilusiones tan comunes que casi todo el mundo las acepta sin cuestionarlas. Pero cuando te das cuenta de cuáles son, la forma en que ves la realidad cambia por completo. La primera ilusión dice que la vida es solo producir, acumular y medir resultados. Dinero, productividad, estatus. Pero eso crea un vacío silencioso. Porque la realidad humana no está hecha solo de materia. También existe conciencia, propósito, sentido de vida. La segunda ilusión es más sutil. Es la idea de una espiritualidad fácil. Una espiritualidad que promete paz instantánea, sin disciplina, sin responsabilidad, sin enfrentar los propios miedos. Suena bonito, pero ignora algo fundamental. Toda transformación real requiere disciplina, integridad personal y decisiones conscientes. Tal vez ya has sentido esto. Por un lado, el mundo empujándote a una carrera interminable por resultados. Y por otro lado, discursos que prometen una iluminación fácil. Y en medio de esas dos fuerzas, muchas personas se quedan perdidas, sin claridad, sin dirección, sin entender qué camino realmente lleva al equilibrio de la conciencia. Aquí aparece una pregunta poderosa. Si estas dos ilusiones no llevan a la libertad interior, entonces, ¿cuál es el verdadero camino? La respuesta es más simple de lo que parece, pero también más desafiante. No empieza afuera, empieza dentro. El verdadero despertar de la conciencia comienza cuando recuperas algo que el mundo moderno intenta capturar todo el tiempo: tu atención. La atención
Es la puerta de entrada a la lucidez, al autoconocimiento y a la conexión con tu propia esencia. Cuando aprendes a dirigir tu atención hacia adentro, aunque sea por unos minutos de silencio al día, algo empieza a cambiar. La mente se desacelera. La percepción se vuelve más clara. Y la confusión empieza a desaparecer. Intenta algo simple. Empieza el día sin tocar el celular. Durante 10 minutos. Solo siéntate. Respira con calma. Y observa tus pensamientos sin juzgarlos. Puede parecer sencillo, pero crea un espacio interior. Y cuando aparece ese espacio, la mente encuentra equilibrio y empiezan a surgir verdades que el ruido del mundo estaba escondiendo. Poco a poco, algo cambia dentro de ti. Tu mente recupera claridad. Tus decisiones se alinean más con tu integridad personal. Y el miedo empieza a perder fuerza. Aparece una sensación diferente. Una esperanza lúcida. Como si estuvieras regresando a algo esencial dentro de ti. Tal vez eso es exactamente lo que muchas personas están empezando a sentir ahora. Como si una parte de la humanidad estuviera despertando lentamente. Pero esto deja una pregunta importante. ¿Todos están realmente listos para ese nivel de percepción? Si llegaste hasta aquí, déjame hacerte una pregunta sincera. Después de todo lo que hablamos, ¿todavía crees que todo esto es solo coincidencia? ¿O será que, en el fondo, una parte de tu conciencia ya empezó a darse cuenta de que la realidad funciona a través de leyes mucho más profundas? Tal vez lo más importante de todo esto es algo muy simple. El verdadero despertar de la conciencia no ocurre cuando intentas cambiar todo el mundo. Empieza cuando recuperas el dominio de ti mismo, de tu atención, de tus decisiones y de tu responsabilidad. Porque cuando una persona encuentra claridad interior, empieza a actuar con más integridad, con más presencia y con más alineación con su propia verdad. Ahora quiero saber algo de ti. ¿En qué momento de este video sentiste ese clic de percepción? ¿Fue cuando hablamos de la distracción, de la atención, de las dos ilusiones, de la realidad moderna? ¿O cuando te diste cuenta de que el verdadero camino es el refinamiento interior de la conciencia? Escribe en los comentarios. Yo lo sentí. Si alguna parte de este video conectó contigo, porque a veces un simple comentario puede ayudar a otra persona a comenzar su propio despertar. Y si quieres seguir explorando temas como conciencia, leyes universales, percepción de la realidad,
y evolución interior. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque en los próximos videos vamos a profundizar en algo que casi nadie enseña: cómo desarrollar lucidez y claridad en un mundo que intenta mantener la mente de las personas distraída. Entonces dime, aquí abajo, ¿sientes que tu conciencia realmente está despertando? ¿O todavía estás intentando entender qué es lo que está pasando